El tema que tenemos para hoy, según lo anuncié en el flyer, en donde aparecen dos banderas, la bandera mexicana del lado izquierdo, la bandera norteamericana del lado derecho, y en medio un tremendo masacote de soldados que pelean entre sí, pero ese cuadro tiene una característica: están peleando blancos contra blancos, porque en ese cuadro no aparecen soldados mexicanos mestizos, sino que en ese cuadro aparecen soldados irlandeses y alemanes con la bandera de México. Y del lado derecho aparecen los blancos güeros del ejército invasor norteamericano en la intervención de los Estados Unidos en México entre los años 1846 a 1848, habiendo sido el año más álgido de combates brutales, el año 1847. Entonces, hoy nos toca platicar de un tema muy raramente conocido que está ligado a la fecha que tenemos a la vista el próximo domingo 17. El próximo domingo 17 es el día de San Patricio, el patrono de Irlanda, y debería ser una fiesta nacional mexicana muy sentida si el gobierno permitiera o facilitara que se conociera nuestra verdadera historia. Y debería también ser una fiesta muy connotada entre los católicos mexicanos, que pues a pesar de que son católicos, no tienen la menor idea de qué sucedió bajo la advocación de San Patricio en la guerra del 46 al 48 del siglo XIX. Me voy a referir entonces a este hecho formidable, maravilloso, que es la historia del Batallón de San Patricio. El Batallón de San Patricio fue muy efímero, duró muy poco tiempo, pero tuvo suficiente vida como para cubrir los anales de la más heroica parte de nuestra historia, con blasones de gloria verdadera, de heroísmo sin límites. El Batallón de San Patricio fue una unidad militar compuesta por alrededor de 1.500, hay historiadores que calculan hasta 2.000, inmigrantes europeos que lucharon junto al ejército mexicano contra la invasión de los Estados Unidos en la llamada intervención estadounidense en México, en los años que ya dije, del 46 al 48 del siglo XIX. Los efectivos del Batallón de San Patricio habían participado, se habían alistado con el ejército de los Estados Unidos y tenían altos mandos estadounidenses. Y ellos eran soldados principalmente irlandeses y unos en proporción de 8 a 2 alemanes. El 8 de cada 10 eran irlandeses, 2 de cada 10 eran alemanes, pero una característica que tenían todos los elementos del Batallón de San Patricio es que eran católicos practicantes. Eran militares, pero católicos practicantes. Y cuando se dio la orden de invasión desde el norte de la República y desde el puerto de Veracruz, porque fue doble la invasión, una por Veracruz, la otra por la frontera con Chihuahua y Tamaulipas, los soldados irlandeses y alemanes católicos que formaban el Batallón de San Patricio, así se habían autodenominado ellos, se dieron cuenta de la brutal guerra de invasión, del brutal genocidio que estaban cometiendo los norteamericanos contra los mexicanos con tal de arrebatarles lo que se conoce como la mitad más grande en nuestro territorio. Esa mitad más grande, calcúlenla en 2.1 millones de kilómetros cuadrados, y se dice que es la mitad más grande porque México se quedó con el 1.9.
millones de kilómetros cuadrados. La mitad más grande fue conquistada en esos 3 años de guerra a sangre y fuego. Cuando los irlandeses y los alemanes del batallón de San Patricio se dan cuenta del genocidio que se está cometiendo por el ejército yanqui, dotado de un armamento súper avanzado, ya traían aquellas famosas ametralladoras Gatling que les daban vuelta con las manos y disparaban 500 balas por minuto, mientras que los mexicanos tenían cañones de la era de la conquista y arcabuces de esos de espérame tantito mientras cargo, ¿no? Y los gringos ya traían fusiles automáticos avanzadísimos, los famosos Winchester que vimos popularizar en las películas de tantos actores famosos que la hicieron de vaqueros, ¿no? Como John Wayne y otros. Bueno, pues los San Patricios, como se llamaban ellos, y otros autores también los llaman así, se sabe muy bien que desde su reclutamiento, eh, bueno, esta sirvió la historia de su reclutamiento para una película muy popular que se llamó, se estrenó en el año de 1999 y ojalá pudieran buscar en Netflix o en alguno de sus buscadores de YouTube. Se llamó Héroes sin Patria. En inglés se llama One Man's Hero, ¿sí? Unos hombres heroicos, o un hombre heroico, en la que Tom Berenger, un gran actor, interpreta al comandante de la brigada del batallón de San Patricio, cuyo nombre histórico es John O'Reilly, y relata que el núcleo de la unidad se formó como consecuencia de la injusticia de la invasión contra México y de los severos castigos impuestos a los soldados católicos, especialmente a los irlandeses, por parte de los oficiales yanquis protestantes, white anglo-saxon puritan, blancos anglosajones puritanos, contra los católicos irlandeses y alemanes. Debido a esta tortura contra los soldados irlandeses y alemanes católicos, debido a la gran desconfianza de los mandos militares yanquis que sentían contra ellos, contra los soldados irlandeses y alemanes católicos, principalmente por motivos religiosos. Entonces, los oficiales yanquis de alto nivel, e incluso el presidente, James Polk, una bestia peluda, un criminal de guerra, eh, los consideraban muy cercanos a Roma, muy obedientes y muy leales con el Papa y con el Vaticano, y poco leales a Washington. O sea, sentían los mandos yanquis que en este grupo de patriotas irlandeses y alemanes había una lealtad religiosa muy profunda hacia Roma, hacia el Papa, y que por lo tanto temían que se pusieran de parte de los mexicanos. Y dicho y hecho, en cuanto invadieron por el norte las compañías gringas del ejército de Zacharias Taylor, inmediatamente los irlandeses se empezaron a dar cuenta, ya desde la batalla de Monterrey, se empezaron a dar cuenta de la injusticia, del expolio que querían hacer, del robo de territorio que querían perpetuar y de que finalmente tuvieron éxito en la rapiña, porque desgraciadamente la resistencia de este batallón heroico no fue suficiente de ninguna manera para contener el avance mortífero, letal, de las columnas yanquis formadas principalmente por ateos, soldados ateos o soldados anglosajones, protestantes, blancos, racistas, por supuesto. Claro, tenían esclavos negros. Ajá. Todavía tardaría un poco en declararse la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos, unos 20 años después. Entonces, aunque en la guerra de independencia de los Estados Unidos eh, contra Inglaterra, algunos muy pocos soldados cambiaron de bando, nunca en la historia del ejército de los Estados Unidos ha sucedido
que una unidad completita de 2,000 soldados, una unidad tan importante, haya cambiado de bando a los primeros intercambios de los primeros disparos. Los primeros disparos entre el ejército mexicano y el ejército norteamericano de invasión, por supuesto, los irlandeses iban hasta adelante como carne de cañón, los del batallón de San Patricio, y dejaron de disparar. Y no solo dejaron de disparar, cuando se dieron cuenta, después de una noche o dos de vivac, en donde se hizo alto al fuego para recuperar los heridos, para restañar heridas, para recoger a los muertos de ambos bandos, se dieron cuenta cabal de qué se trataba aquella guerra desigual, aquella guerra asimétrica e injusta y brutal. Y entonces al día siguiente, todo el batallón de San Patricio se pasó del lado mexicano. Por convicción, no podemos hablar de una traición, aunque así fueron tratados como traidores. En un ratito más, antes de terminar, les voy a platicar la lista de los nombres que se lograron recoger de 72 soldados irlandeses, los cuales fueron golpeados, torturados, masacrados, desmembrados de una manera brutal, en venganza, una vez que los gringos tomaron la iniciativa en la guerra, en venganza por lo que ellos consideraron una traición al ejército norteamericano. Y los irlandeses decían, no, es que primero es nuestra lealtad con Dios, primero está nuestra lealtad con el Papa, primero está nuestra lealtad con el débil, con el que ustedes están invadiendo injustamente simplemente por arrancarles la mitad de su territorio. Entonces, déjenme ver, aquí tengo una nota. La bandera del batallón de San Patricio estaba formada por un fondo verde, que es el color de Irlanda, y de un lado había una arpa dorada y las palabras Erin go bragh. Erin go bragh en dialecto irlandés significa Irlanda por siempre. Y por el otro lado de la bandera, una imagen de San Patricio, el santo patrono de Irlanda, y las palabras San Patricio, así, en español, San Patricio. Otra versión habla de varias banderas, pero todas con los símbolos dorados de arpas, San Patricio y tréboles irlandeses. ¿Cómo fue su participación en la guerra? Bueno, pues el primer combate de los San Patricios, como ellos se llamaban, ya como unidad pasada al ejército mexicano, fue la batalla de Monterrey, que se libró el 21 de septiembre de 1846, con una batería de artillería al mando del teniente John O'Reilly, que había sido teniente en el ejército de los Estados Unidos e inmigrante irlandés, pero que al pasarse al bando mexicano le es reconocido el grado de brigadier general. Sirvieron con distinción heroica en aquella batalla de Monterrey, y a pesar de su tenacidad y valor, y de que Taylor estaba a punto de abandonar el campo, déjenme platicarles lo que sucedió. En esos momentos viene a mi memoria una anécdota sumamente interesante, acaecida cerca de Monterrey en la batalla de Saltillo. Saltillo queda a 90 kilómetros de Monterrey. Y en el camino de Saltillo a Monterrey hay varias cañadas muy estrechas, donde en tiempo de aguas corren ríos y en tiempo de secas, pues nada más hay piedras y hierbas, matas y animales salvajes. Entonces, en una de esas, eh, el ejército mexicano logra hacer huir al ejército yanqui. Se retira el general Taylor, Zacarías Taylor, el general americano, con 25,000 hombres que habían sido derrotados
por 10,000 mexicanos y 2,000 irlandeses y como 200 alemanes. Se echaron a la carrera, o sea, se fueron corriendo hacia la frontera, hacia el norte de Monterrey, y entonces él estaba al mando del ejército mexicano, un individuo de execrable memoria. Cuando digo execrable, imagínense el peor insulto posible que le puedo dirigir a un presidente mexicano. El que tenemos hoy es execrable, pero el que teníamos entonces probablemente fue todavía peor, lo cual ya es muchísimo decir. ¿Y a quién me refiero? Pues me refiero a Antonio López de Santana, presidente de la República 7 veces, más otras 4 por pequeños fragmentos de unos cuantos días o semanas. Era una especie de factotum, una especie de gran maestre de la masonería, y que tenía un pacto que había hecho en Cuba, en La Habana, Cuba, siendo el presidente de México, había hecho un pacto con el presidente norteamericano James Polk para facilitar la invasión del ejército norteamericano contra México. Y él no contaba, Santana no contaba con que el heroísmo de los soldados mexicanos y la bravura de los irlandeses y alemanes habían hecho correr al ejército invasor. Eso estaba contra los planes de traición de Santana. Entonces, los generales mexicanos, Miguel Miramón, futuro presidente, Miguel Osoyo, y otro cuyo nombre en estos momentos no lo... Tomás Mejía, me acordé. Estos 3 generales le decían al presidente de la República, Antonio López de Santana, Su Excelentísima, los yanquis ya corrieron. Vayamos tras ellos y démosles el tiro de gracia. Terminemos con la invasión para siempre. ¿Y qué hizo Santana? No, no. Seamos nobles y misericordiosos. Pero es que nos van a volver a atacar, se van a volver a pertrechar, se van a rearmar y nos van a seguir invadiendo. No ataquen, quédense aquí. Les dieron suficientes días a los norteamericanos para recibir avituallamiento allende la frontera, desde Texas, desde Arizona, desde Nuevo México. Llegaron muchísimas ametralladoras, muchísimos caballos, muchísimos soldados de refuerzo y atacaron nuevamente y barrieron con el ejército mexicano e irlandés. Gracias a la traición de Santana, el presidente de la República, que había firmado un pacto masónico en La Habana con las logias norteamericanas para permitir que los Estados Unidos se apoderaran de nuestra mitad más grande. Por eso digo que la memoria de este pseudo presidente es execrable, es vomitiva, es verdaderamente nauseabunda. No se conoce en la historia de la humanidad un jefe de Estado que haya hecho algo semejante, algo similar a lo que hizo Santana. Ni en Grecia, ni en Roma, ni en Rusia, ni en China, bueno, en ningún país de la Tierra, jamás un presidente o un jefe de Estado ha incurrido en una traición de esa magnitud que además tenga un resultado tan catastrófico para la nación invadida. Es probablemente la página más triste de toda nuestra historia. Bueno, me desahogué un poco porque créanme que cuando me acuerdo de esto, me duele el alma y me arde el hígado. En fin. Bueno, pues el comandante mexicano Pedro Ampudia pidió parlamento una vez consumada la derrota, pero los gringos no tuvieron compasión. Apresaron al general Paredes, apresaron a Pedro Ampudia, apresaron a la mayor cantidad posible de soldados irlandeses y alemanes y los torturaron. Muchos irlandeses lograron escapar y ahora los encontramos a sus descendientes
En ciudades como Guanajuato, principalmente, hay muchas familias irlandesas de apellido irlandés en la ciudad de Guanajuato, ¿sí? Que son descendientes del batallón de San Patricio. En otras ciudades guanajuatenses también, principalmente por alguna razón, Guanajuato siempre había sido considerado el estado más católico de la República y probablemente ellos sabían ese dato y corrieron a refugiarse a ese pequeño refugio mexicano que les dio una gran acogida porque los consideraba héroes nacionales. Ciudadanos británicos residentes en México se hicieron miembros del grupo de los San Patricios, fíjense. Soldados ingleses, cuando vieron el heroísmo de los irlandeses y los alemanes, se pasaron al batallón de San Patricio, a pesar de que los ingleses eran protestantes. Se pasaron al lado mexicano. Entre estos destacaron tres escoceses muy famosos, ellos, John Sutherland, Henry Thompson y James Humphrey. Este último era un cirujano que había estado en el país, en México, desde 1842. Los civiles nacidos en Irlanda y residentes en México que se sumaron a la unidad incluían algunos nombres que llegaron a ser de una gran fama, gozaron de una gran veneración por parte de la tropa mexicana. Cito sus nombres, no son muchos: Richard Bourke, Thomas Donnelly, John Haynes, Patrick Maloney, Peter O'Brien y Thomas O'Connor. Típicos apellidos irlandeses. Un inglés también llamado John Wilton, que había desertado de un barco británico en Jamaica antes de llegar a México, se unió a la compañía del batallón de San Patricio. La unidad también incluía a 7 ciudadanos civiles mexicanos, rancheros, hacendados que decidieron unirse al ejército de defensa y ellos fueron también muy famosos en el batallón de San Patricio, eran oficiales de carrera, y puedo mencionar al teniente coronel Francisco Schafimo, el mayor Francisco Rosendo Moreno, nacido en Florida, y José María Calderón, poblano. Por lo menos otros 4 oficiales mexicanos sirvieron en el grupo: el capitán Ignacio Álvarez, los tenientes Casimiro Arce, Ramón Bachelor y Camilo Manzano. Después de la derrota de Monterrey, los San Patricios crecieron el número, ¿sí? Su compañía se fortaleció. Algunos estiman que se les sumaron 500 hombres, entre blancos españoles, criollos y otros extranjeros que no tenían ninguna confianza en el ejército invasor yanqui y que llegaron a tener una gran camaradería con la oficialidad con la oficialidad mexicana. En la batalla de la Angostura, que les acabo de comentar, donde Santana retiene a las tropas para que no acaben con el ejército invasor, consumando una de las peores traiciones en la historia del mundo, se llama la batalla de la Angostura, cerquitita de Saltillo. Más de la tercera parte de los hombres de la compañía de San Patricio murió o fue herida. El teniente Camilo Manzano, así como 2 sargentos, 2 cabos y 17 soldados rasos perdieron la vida. Los 6 San Patricios heridos fueron el comandante, el capitán, el teniente honorario, un cabo y 4 soldados rasos. Y así llegó el 25 de febrero. En su reporte de la acción, el general Francisco Mejía, cuya brigada habían peleado los cañoneros irlandeses, describió a la compañía del batallón de San Patricio como, abro comillas, merecedores del elogio más consumado, porque los hombres lucharon con desafiante valor contra el ejército invasor. Pese a su extraordinario rendimiento como artilleros en varias batallas, especialmente en la defensa de Monterrey, donde defendieron exitosamente la ciudadela, que actualmente existe en Monterrey, y en la batalla de la Angostura,
en la que diezmaron a un batallón atacante y capturaron 2 cañones gringos, acción por la que su comandante y varios oficiales recibieron la condecoración que se llamó la Cruz de Honor de la Batalla de la Angostura. Se ordenó a los sanpatricios convertirse en un batallón de infantería en 1847, y aquí vuelve a aparecer el traidor Antonio López de Santana. Degrada a todos los grados, sargentos, tenientes, generales, cabos, los degrada a soldados rasos y los obliga a enrolarse como soldados rasos en el ejército mexicano. Ahí empieza la desbandada por todo el país, pero principalmente hacia el centro de la República, de los sobrevivientes del batallón de San Patricio, que como les decía hace un rato, se refugiaron en gran medida en el estado de Guanajuato. También un poco en San Luis y en Aguascalientes, pero en mucho menor grado. Después, como unidad de infantería, los sanpatricios continuaron sirviendo con distinción en la batalla de Churubusco, el 20 de agosto de 1847. En esta batalla sucedió algo verdaderamente inusitado. Para disgustos colosales está nuestra historia. El general invasor se llamaba el general Twiggs, y los sanpatricios estaban comandados por oficiales irlandeses que ya se habían mexicanizado. Y déjenme ver si aquí tengo el nombre del general mexicano que defendió Churubusco. Sí, el general Manuel Rincón, no, el general Pedro María Anaya. El general Pedro María Anaya defendía el convento de Churubusco, y de pronto dejaron de disparar los soldados mexicanos. Dejaron de disparar los cañones, dejaron de disparar los rifles, las pistolas, los arcabuces, las pocas ametralladoras que le habían logrado confiscar al ejército invasor, dejaron de disparar. Y el general Twiggs avanzó hasta el interior del convento, donde estaba refugiada la tropa mexicana, muy diezmada, y le preguntó al general Anaya: oiga, mi general, ¿por qué dejaron de disparar? Y el general Anaya contestó: porque se nos acabó el parque. Ahora viene lo trágico de la historia. ¿Por qué se había acabado el parque? Porque Santana no había dado permiso a barcos españoles, franceses e ingleses que tenían parque suficiente en el puerto de Veracruz y que estaban esperando el permiso presidencial para enviar el parque al centro de México y continuar con la defensa del territorio. Otra traición de Antonio López de Santana, presidente de la República. Algunos historiadores defienden a López de Santana diciendo que fue un acto de imprevisión, pero conociendo yo bien el perfil de este generalazo, yo no pienso que fue un descuido. Yo creo que fue parte del Pacto de La Habana, donde él se había comprometido a permitir el avance yanqui hasta el corazón de la Ciudad de México. Quiero que se imaginen por un momento ondeando la bandera yanqui en el Palacio Nacional y en Catedral y en el asta bandera del centro del Zócalo. Allí estuvo ondeando año y medio, hasta que se viene el Tratado de Guadalupe Hidalgo, por medio del cual los gringos le dan una limosnita de $2 millones al presidente de Santana, bueno, al Arca de la Nación, algo así como a $1 el kilómetro cuadrado. O sea, ¿cuántos metros tiene un kilómetro cuadrado? Multipliquen 1000 por 1000 por 1000. Un kilómetro cuadrado. Es decir, un kilómetro cuadrado es un cuadrángulo de 1000 metros por lado. Y eso lo vendió cada 1000 metros cuadrados en $1. Eso es
otra de las grandes traiciones de Antonio López de Santana. Fue algo así como si ustedes le dieran 100 pesos por una mansión en el Pedregal a una persona que se está muriendo de hambre. Ten 100 pesos y dame tu casa. Sería la proporción. Defendieron pues Churubusco, pero desafortunadamente el convento no era un lugar que se pudiera realmente constituir como una buena defensa. Y debido a que los mexicanos apenas sumaban 1,300 efectivos, ya la mayoría se habían desbandado, y los norteamericanos traían 5,000 hombres que habían desembarcado en Veracruz y pertenecían a los principales batallones norteamericanos. La lucha fue muy desfavorable para los mexicanos, esta vez bien mandados y bien motivados por los generales Manuel Rincón y Pedro María Anaya. Pero de nada sirvió el heroísmo de muchas horas de combate. Finalmente, las tropas mexicanas se quedaron sin municiones, por los motivos que ya les expliqué. Y por si fuera poco, una bomba lanzada por un cañón gringo con gran puntería hizo explosión en la reserva de pólvora. Entonces los mexicanos se quedaron sin pólvora porque aunque hubieran tenido balas, ya no tenían manera de lanzarlas con los cañones porque la pólvora se había quemado. El convento quedó en silencio, llegó el general Twiggs y preguntó lo que preguntó y le contestó a Anaya lo que le contestó. Usted no estaría aquí si tuviéramos parque. Así le dijo Anaya al general Twiggs. Después de la batalla de Churubusco, la derrota mexicana fue brutal. Yo creo que ahí se perdió la guerra. Murieron la mayor parte de los mexicanos, murieron la mayor parte de los irlandeses, los capitanes O'Reilly y todos los grandes capitanes irlandeses, O'Connor, O'Leary, Riley, todos fueron heridos y todos fueron encarcelados, tomados prisioneros por los yanquis y torturados hasta morir por el general Zacharias Taylor. De esa batalla lograron escapar 84 sanpatricios, que permanecieron dispersos y escondidos algunos días y terminaron refugiados en la ciudad de Guanajuato. Repito esa tremenda anécdota. Cuando el general Twiggs entró al patio del convento exigiendo que los soldados mexicanos entregaran las armas, las pólvoras y el parque que quedaba, el general Anaya se le enfrentó diciendo: si hubiera parque, usted no estaría aquí. Concluyo la historia del batallón de San Patricio platicándoles que los miembros del batallón de San Patricio capturados por el ejército yanqui sufrieron terribles represalias. Habían sido responsables de algunos de los más duros combates que causaron la mayor cantidad de bajas a los norteamericanos invasores. Los que formaban parte del ejército norteamericano y que se habían pasado al bando mexicano fueron azotados con 50 latigazos y, ojo, marcados con hierro candente en la cara, con la T de traidor. Y del otro lado, la D de desertor. Encerrados y sentenciados a trabajos forzados hasta su muerte. Los que entraron al ejército mexicano tras la declaración de guerra, irlandeses y alemanes e ingleses, fueron ahorcados en masa en 3 días diferentes, el 9 de septiembre de 1847, en lo que es hoy el barrio de San Ángel, en la Ciudad de México, frente a la iglesia actual de San Jacinto. Allí se colgaron a 16 soldados y oficiales. El 10 de septiembre ejecutaron a otros 8 en el pueblo de Mixcoac y finalmente el 13 de septiembre de ese mismo año ejecutaron a 31 soldados irlandeses, ingleses y mexicanos en el castillo de Chapultepec.
Por orden del general invasor Winfield Scott, fueron ejecutados en el momento preciso en que la bandera de los Estados Unidos reemplazaba a la de México en lo más alto del castillo de Chapultepec. Cuando la bandera alcanzó lo más alto del asta, se arriaron unas mulas que jalaban las carretas que sirvieron para tensar las cuerdas que ahorcaron a los héroes. A toque de clarín. Los que sobrevivieron a la guerra desaparecieron de la historia. Unos pocos pudieron reclamar las tierras prometidas por el gobierno mexicano. John O'Reilly murió a finales de agosto de 1850 y fue enterrado con honores en Veracruz el 31 de agosto de ese año, con el nombre de Juan Reley, el mismo con el que se hallaba inscrito en los archivos del ejército mexicano. Ese mismo año, el ejército mexicano, ya en manos de la masonería, tomó la decisión de disolver el batallón de San Patricio para siempre. Esa es nuestra triste historia. Para conmemorar la ayuda de los irlandeses, el ejército mexicano en la ciudad de Monterrey, dentro del Paseo de Santa Lucía actualmente, se localiza una plaza con las palabras Batalla de Monterrey y la fecha de 1846. Se encuentra en construcción un museo para recordar a los héroes de aquel suceso. En estos momentos la construcción continúa muy lentamente, pero se está haciendo. El Batallón de San Patricio es conmemorado en 2 diferentes días en México. El primero se celebra el 9 de septiembre, que es el aniversario de las primeras ejecuciones, y el otro es el 17 de marzo, el próximo domingo, día de San Patricio. Además, santo de mi señora esposa, a quien debe andar por ahí, y saludo con todo mi amor y gratitud porque nos acompañe en esta sesión. Y el 17 de marzo, día de San Patricio, hay un monumento dedicado a ellos en la Plaza de Santo Domingo. Perdón, en la Plaza de San Jacinto, en la colonia San Ángel de la Ciudad de México, en la que se dispuso una placa conmemorativa del Batallón de San Patricio. Esta placa lista los nombres de 71 miembros del batallón, 48 de los cuales eran irlandeses y 13 alemanes. Y en la sala principal, bueno, menos mal, de la Cámara de Diputados de México, el nombre del Batallón de San Patricio está inscrito con letras de oro al lado de otros muchos héroes mexicanos. En 1997, el presidente Ernesto Zedillo, probablemente el menos pillo y el más honesto de todos los presidentes del siglo XX, conmemoró el 150 aniversario de la ejecución del batallón en la Plaza de San Jacinto, donde se hicieron las primeras 16 ejecuciones. Los países de Irlanda y México emitieron timbres postales conmemorativos con motivo del 150 aniversario. Bien, también existe un monumento en la iglesia de Tlacopac, cerca de San Ángel, en la Ciudad de México. Consiste en una cruz celta con una placa conmemorativa que menciona que varios de los soldados irlandeses ejecutados recibieron cristiana sepultura en el atrio de San Jacinto. Y en ese atrio ha sido el sitio de algunas ceremonias cívicas conmemorativas de esta página tan heroica de nuestra historia y tan poco conocida. Pues con esto termino mi plática de hoy. Espero que les haya resultado muy, muy interesante. Y enseguida, como siempre, comenzamos con sus preguntas.